Argentina sigue ocupando un lugar destacado en las informaciones internacionales. Después de la derrota oficialista en las primarias del pasado domingo, ayer se desató una crisis profunda en el gabinete de Alberto Fernández a partir de la renuncia de los ministros kirchneristas. Esta noche conversaremos con un colega periodista que hace medio siglo sigue los entretelones de la política argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? Bien, hay una expresión bastante millennial que es densidad, ¿no? Qué denso. Qué denso, qué tóxico, qué denso está lo que está sucediendo en la querida República Argentina. Hoy vamos a tratar de aproximarnos un poco más a lo que acontece, ¿no? Es así. Vamos al reconocimiento de campo, por favor. Crisis política en la Argentina, desatada tras la derrota del oficialismo en las PASO. Varios ministros presentaron su renuncia al presidente Alberto Fernández. La jugada expone las tensiones dentro de la coalición peronista, luego de la derrota electoral sufrida por el oficialismo en las primarias legislativas. Los funcionarios que dan un paso al costado responden a la vicepresidenta Cristina Fernández. Esta suerte de aprieto se entiende como de una disyuntiva muy difícil de resolver en la posición que actualmente ocupa el presidente Fernández. Pero sucedieron más cosas. Efectivamente, el volumen del discurso político, aunque sea en privado, evidencian las tensiones que existen en este momento y el grado de crispación al que llegaron. Se filtró una conversación de una diputada, cuya protagonista principal es una diputada kirchnerista, Fernanda Vallejo, y escuchen lo que decía esta señora refiriéndose al presidente de la República. Estoy de acuerdo, Pedro, con lo que vos decís. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada, y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. Tuvimos este resultado en la elección del domingo y vos lo sabés porque todos acá pensamos lo mismo. Lo venimos discutiendo ¿desde cuándo? Desde marzo del año pasado. Porque la política económica en marzo del año pasado se debió subordinar a la política sanitaria, no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del Fondo Monetario. Mira, me salió como cuando discutíamos en la Cámara el presupuesto 2018 de Macri, que le dije que estábamos ahí para honrar el mandato del pueblo y no para cumplir con el mandato del Fondo Monetario. Mirá qué triste tener que terminar diciéndole lo mismo a un tipo que nosotros lo llevamos de presidente. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. Ocupa no solamente es el nombre de una famosa serie argentina que se repuso hace muy poco tiempo, sino la representación semiótica del ocupante ilegal de un sitio. Vamos a continuación de la ficha técnica del ocupante legal de la opinión a continuación. Ricardo Rivas, periodista, director ejecutivo de la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y el Caribe, corresponsal en la Argentina del Grupo La Nación de Paraguay.
Don Ricardo Rivas, muy buenas noches, ¿cómo le va? Decía yo, medio siglo recorriendo los entretelones, es bastante inexplicable por su edad, pero ese no es el tema de esta noche. Buenas noches, y don Benjamín queda con la primera consulta. ¿Cómo estás, querido? Hola, Augusto, Benja, me gusta verlos, y debo decirte, Augusto, que lo que más me fustigaba a mi madre era cuando volvía del colegio, que me iba a saber qué pasaba en la política. Por eso que son 50 años. Claro, no hay dudas, no hay dudas. De todas maneras, no sé por qué hace tanto énfasis en eso Augusto, Ricardo. Yo sé que sos un hombre con muchos bríos y aún con la experiencia cuesta joven. Bueno, Argentina ocupa un lugar importante en la información internacional, decíamos, no es casual. Derrota oficialista en lugares que no estaban previstos que fuera derrotado, como en provincia de Buenos Aires, las PASO del último domingo, y ya se preanunciaba el avance del internismo, que ahora se derivó en una crisis política importante, renuncia en el gabinete. ¿Cuál es la situación 3 días después de aquel resultado electoral adverso para el gobierno? Venga, a ver, vamos a tratar de ponernos en orden lo que fue la noche del domingo. Es decir, fue el anochecer de un día agitadísimo. Esa noche del domingo, cuando ya teníamos, los corresponsales extranjeros, teníamos todo escrito, alrededor de las 21:10, 21:15, tuvimos que cambiar absolutamente todo. Yo tenía, entre Augusto y yo, estaba Maricruz Nájera, y en 25 minutos tuve que rehacer la crónica de lo que había sido ese día. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque se quiso manipular la información. Cuando faltaba un ratito para las 21:10, nos dijeron que en el 56% del país el oficialismo estaba derrotado, pero que todavía quedaba esa reserva de la provincia de Buenos Aires, donde solo se habían contabilizado el 25% de los votos. Esto no fue así, fue una tentativa de manipular la información para engañarse a sí mismos. Esto era una cuestión de especulación. Claro. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de especulo, y era que se miraban al espejo y querían verse ganadores. Primera cuestión, perdieron por 9 puntos en todo el país. Perdieron en la provincia de Santa Cruz, donde está la casa matriz del kirchnerismo, porque la oficina más importante la tiene en la provincia de Buenos Aires, pero el kirchnerismo nació en la provincia de Santa Cruz y gobierna la cuñada de la vicepresidenta argentina, la señora Alicia Kirchner, gobierna en esa provincia y salieron en el cuarto lugar. Lo que vemos después es básicamente la paleopolítica, la política que podíamos estar hablando de los años 30, 40, 50 de la República Argentina y de América Latina, porque en el hoy no se puede elaborar una derrota en estos términos, como escuchábamos recién a la diputada Vallejo, que no ahorró absolutamente nada. Está bien, se trata de una conversación privada, pero esa conversación privada, la diputada Vallejo salió a bancarla. Después que trascendió esa comunicación, salió a bancarla. Y hubo trascendidos mayores, cuando habla del ministro de Economía, del ministro Martín Guzmán, sí. Y dice, de la UNLP, Universidad Nacional de La Plata, se fue a Yanquilandia. Correcto. Y desde allá volvió de esta manera. Lo que estamos viendo es que el peronismo unido, aquello de que unido jamás será vencido, no existe. El peronismo unido con forceps, como fue esta unión, es vencible. Ahora, es vencible. Y eso sí, no se puede impedir. Ricardo, si tuviéramos que hablar justamente de las acciones de poder hoy en el llamado peronismo, un partido tan histórico, ¿cómo están repartidas y qué niveles de acciones tienen allí Cristina, el presidente Fernández y qué otros actores? ¿Hay actores emergentes también, me pregunto, dentro de la misma consulta? Es muy difícil saber si hay
actores emergentes, porque obviamente la crisis que sería una oportunidad para que aparezcan, para que emerjan esos actores, es imposible porque en este momento, obviamente, cualquiera que está en política va a esperar un ratito para ver cómo decanta, quiénes son los que quedan parados, quiénes son los que caen, y luego empezar a moverse. Eso por un lado. Ayer se escuchaba, este gobierno está fundado en 3 pilares: Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Entonces uno escuchaba que el presidente estaba en la Casa Rosada, la vicepresidenta en su despacho de la Cámara de Senadores, y que Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, estaba en sus oficinas a 6 cuadras del límite con la ciudad de Buenos Aires. El masismo está reunido. Entonces, obviamente, me comunico con los portavoces del masismo y digo, ¿quiénes son los que están ahí reunidos con Sergio? Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Me dice, mira, está Malena Galmarini y el ministro de Transporte. El masismo son 2 personas. La esposa de Sergio Massa, que es la titular de la empresa de aguas y saneamientos, importantísimo para la vida humana, pero no para la política, y el ministro de Transporte, importantísimo para resolver, por ejemplo, las cosas que no se han resuelto, como cómo viajar en pandemia, cómo hacer que entren más personas a la Argentina por vía aérea, pero tampoco es sustancial para la política. Me comunico con el Parlamento. ¿Quiénes están con Cristina reunidos? Máximo y Cristina. Mamá y el mayor de sus hijos. Nadie. Pregunto, ¿quiénes son los que renuncian? Renuncian. Que no renuncian. Es decir, el único que escribió una renuncia que en ninguno de sus párrafos dice indeclinable es el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. El resto de los ministros dijeron, nos vamos, pero todavía están sentados en sus poltronas y nadie se ha ido. Hay algunos datos que son muy importantes. La jefa de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, señora que fue puesta en ese lugar por la vicepresidenta Cristina, expresidenta de la Argentina, no renunció. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura tampoco renunció. Es el hermano de Guado de Pedro. El procurador, el jefe de todos los abogados del Estado argentino, el señor Zanini, tampoco renunció. Los lugares claves no se mueve nadie. Y mucho menos aquellos lugares claves que están vinculados con la actividad del Poder Judicial, donde la señora vicepresidenta, expresidenta, tiene serios inconvenientes. Entonces, lo que estamos viendo son movimientos tácticos para resolver una crisis que debería estar resuelta, porque dentro de 58 días hay elecciones de medio tiempo. Y si esto que tuvimos el domingo fue para medir un poco la temperatura que tiene la política en la Argentina, es muy difícil que de esta manera se pueda recuperar el voto perdido. Ahora, Ricardo, es un hecho que en esta sociedad, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, el mayor accionista hasta ahora había sido el kirchnerismo. Digo, el que aportó el mayor caudal electoral en las elecciones que lo convirtieron a Alberto Fernández en presidente. Después de la derrota del pasado domingo y la crisis que se desata en la coalición, también se habla del surgimiento del albertismo. Yo no sé qué tanto van a cambiar los pesos internos dentro de la coalición. Aparentemente los gobernadores salieron en respaldo del presidente, la CGT, el movimiento Evita, desconozco cuál es su amplitud, qué tan masivo es. Pero digo, va a seguir este juego, van a buscar necesariamente algún equilibrio porque dependen el uno del otro. Hasta ahora, no sé cómo puede alterarse digamos, el peso accionista de cada uno de los socios a futuro. Pero hasta ahora había una necesidad del presidente de apoyarse políticamente en el kirchnerismo.
Bien, a ver, hace algún tiempo, en mi columna de los lunes en el diario La Nación, reproduje lo que me dijo un dirigente peronista de 50 años de peronismo, que fue embajador del peronismo en la Organización de Estados Americanos, en el Reino de España, y 8 años y medio en Brasil con el kirchnerismo peronista, porque fue uno de los fundadores del grupo Calafate, que es de donde emergen Néstor y Cristina. Me dice, mira, en este momento Alberto y Cristina están cabalgando arriba de una mula cada uno por un camino sinuoso y las dos mulas van atadas. Si una desbarranca, se caen las dos. Claro, así es. Creo que esta metáfora me pareció una metáfora de mucho sustento, y la recordé mucho en estos días, en estas últimas horas, porque creo que esto es lo que está pasando, con una diferencia, que por una cuestión de tipo institucional, tiene en su poder el presidente Fernández, Alberto Fernández, tiene la herramienta elemental del poder para ejercer el poder, que es la lapicera. Porque con la lapicera decide y firma sus decisiones. Por el contrario, en el Senado, la vicepresidente, que no pertenece al Poder Ejecutivo institucionalmente hablando, pero tampoco es una senadora, es una de esas cosas, esos limbos que tiene el derecho constitucional en la Argentina, tampoco tiene con qué contrarrestar esto. ¿Qué haría la vicepresidenta? ¿Frenar el Senado, que no pase ninguna cuestión de las que manda el Poder Ejecutivo? Sí, es posible, por cierto que es posible. Pero se pueden empezar a entrar las cosas por la Cámara de Diputados. Con una aprobación en la Cámara de Diputados quedaría parado y la responsabilidad política estaría sobre la señora Fernández. Ricardo. Entonces, es el juego de poder. Te escucho. No, por un lado, y esta es una opinión desde mucho más lejos, por supuesto, me parece más nítido el hecho de que esto más que nada ha sido la reafirmación por parte de Cristina de hacer un gesto que apunte todos los dedos hacia el presidente Fernández, por si ya faltaba alguno, al respecto de la responsabilidad de la derrota, ¿verdad? Que más expresivo al respecto de la derrota que te renuncien tus ministros. Ahora, una de las cuestiones que no me queda clara, es ¿qué está pensando la oposición alrededor de todo lo que está pasando? O sea, está silenciosa, está cavilante, está cabildante. Se frota las manos. Claro, se frota las manos. La oposición en este momento está observante. A ver, Augusto, vos podrías ser el ejemplo, digo, un recurso dialéctico, no es el mejor ejemplo. Dos matrimonios amigos y uno de los matrimonios termina muy mal y están dirimiéndose los momentos. Y bueno, el otro matrimonio, la señora y el señor, son amigos de los dos. ¿Con quién va? Bueno, en este caso la oposición está mirando. La única que hizo declaraciones, porque no ocupa ningún cargo, ni a futuro ni hoy, ha sido Lilita Carrió, que dijo con todas las letras que lo que está haciendo Cristina Fernández, los franceses lo llaman coup d'État, golpe de Estado. Fue concreta y mucho más de eso no avanzó para nada. Hizo un buen análisis de lo que está pasando. En el análisis agrega, como lo hicimos hace instantes conversando con ustedes, cuáles son las carencias de todos. Pero acá hay un punto claro. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, que es oficial, ahora, ¿qué hora estamos? Creo que estamos cerca de las 10 de la noche, ¿no? Sí. Para ustedes será, yo tengo una hora más, sí. Para hace 6 o 7 horas, el instituto, el INDEC, dijo que una familia, para no caer por debajo de la línea de pobreza, necesita que mensualmente le ingresen a una señora, a un señor y 2 menores, le ingresen algo así como 60.000 pesos argentinos. El
año pasado, para esta misma fecha, ese indicador era 53% más bajo. Hay casi un 52% de inflación en lo que corre de esta medición interanual. Tenemos un 42% de pobreza. En la provincia de Buenos Aires, el 70% de los niños son pobres. Y dos personas, Cristina Fernández, vicepresidenta, y Alberto Fernández, presidente, discuten al borde de poner al país Tal cual. en el precipicio. Tal cual. Y Bueno. no le importa absolutamente nada todo esto. ¿Cuál es la sensibilidad social que tienen estos dirigentes? No ya su partido. El peronismo es un partido de alta sensibilidad. Es una doctrina de sensibilidad social. Pero estos dos dirigentes no parece que miraran a la sociedad de frente. Para perder por 9 puntos, como perdieron el fin de semana pasado, no votaron ricos y famosos. No. Votaron los pobres, que están hartos de que venga gente a decir estas cosas. Así No es. hay en la historia reciente un esquema como este. Sal cuando se fue el vicepresidente de la Alianza, el señor Carlos Chacho Álvarez. Tal cual. Pero se fue el sol. Ricardo, tenemos que hacer una pausita porque quisiéramos que el tiempo nos alcance y al retornar de ella seguimos conversando. ¿Te parece? Lo celebro. Ya volvemos. Seguimos conversando con nuestro colega en Buenos Aires, Ricardo Rivas. Ricardo, un politólogo hablaba hoy a propósito de lo que decías antes del corte de la pimpinelización estatal de la política argentina o de la política oficialista, en el sentido de que se pelean, haciendo referencia al dúo Pimpinela, se pelean por arriba dos personajes de espalda completamente a la situación acuciante que viven tantísimos argentinos. Pero esta pelea en algún momento tienen que saldarla por esto que vos decías de la teoría de los dos burros atados, que me parece perfecta. Si ya perdieron juntos, perdieron las PASO, ahora con estas peleas probablemente se amplíen las ventajas a favor de la oposición en las próximas elecciones de medio término, no tienen ninguna chance a futuro si se separaran. Y tienen 2 años todavía de gestión gubernamental. Y esa paciencia de los prójimos, de los miles, del 70% de niños, del 42% de pobres, se puede agotar a lo largo de estos 2 años si no hay respuestas. Es verdad, es absolutamente cierto. Cuando hablaba de la pimpinelización de la política, es una imagen interesante por aquello de que golpeaba la puerta, ¿quién es? Soy yo, no te conozco. Exactamente. Bueno, pero qué buena, sí, por cierto. Pero fíjate vos, Benja, que en política internacional hay un concepto que en general se utilizó mucho durante la Guerra Fría y ahora se está comenzando a utilizar nuevamente en la relación entre los Estados Unidos y la República Popular China, que es la idea de la rivalidad colaborativa. Sin perder las rivalidades, no hay que perder de vista los objetivos. Esto que te estoy mencionando acerca de la rivalidad colaborativa es lo que el presidente Biden y el presidente Xi Jinping están tratando de desarrollar nuevamente, como en las épocas de Guerra Fría, para definir posturas que tienen que ver con el gobierno talibán, porque en esa región se derive mucho del suministro de energía para toda la aldea global. De aquello que es en el más alto nivel de la política. Vengamos, como dijo el Papa Francisco, al fin del mundo, y en el fin del mundo veamos que 45 millones de habitantes, de los cuales el fin de semana pasado se expresaron a través del voto, podían expresarse a través del voto 34.992.334 personas. De ellas fueron a votar
el 70%, que no es un número extremadamente bajo para una parlamentaria. El número más bajo había sido el 70%, quiere decir que estamos casi en ese mismo número, pero marcadamente la sociedad lo que está diciendo es: no queremos saber más nada con todas estas cosas que ustedes están desarrollando de esta manera. Queremos soluciones. Tenemos 114.000 muertos por la pandemia, 5,5 millones de contaminados, y vimos a la candidata que creía o decía haber ganado en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, esa señora que dijo 10 días atrás, 12 días atrás, bueno, estamos después del horario de protección al menor, podemos decirlo, dijo: en el peronismo siempre se garchó, refiriéndose a que en el peronismo siempre hubo relaciones sexuales, porque creía que de esa manera se estaba dirigiendo a los jóvenes. Bueno, esa señora, Máximo Kirchner, y el gobernador Kicillof, que hace 72 horas que no aparece en ningún lado, bailaban arriba del escenario la música de Intoxicados. Muy representativo, muy representativo. Ricardo, se nos está yendo el tiempo. Yo te quiero pedir, por favor, que le entregues mi saludo al flaco de Úbeda en su trono terrenal y agradecerte a vos como siempre. En estos días tendremos que seguir conversando de este tema, ¿sí? Seguro que lo haremos. Seguramente esto siempre da para más. Yo les mando un abrazo muy grande y brindo por ustedes. Igualmente. Gracias. Gracias, Ricardo. Que sigas bien. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Un abrazo, Benja. Otro para vos, muy grande. Bueno, Benja, nos vamos. No teníamos el vino. Fue una deslealtad que no nos Una deslealtad absoluta. Y con agua la verdad que no se brinda. No se brinda, no se brinda. Pero esa fue la venganza por tu presentación del medio siglo y toda la historia. Exacto. Tenemos que vernos el lunes. El lunes, después de un clásico. El clásico en serio. Clásico de en serio. Equipos que están arriba. Disputando la punta. Sí. Todo lo demás secundario. Todo lo demás se puede ver en un canal de curiosidades. Muchas gracias, que sigan bien. Ya llega cuenta final enseguida.